que cuál era la prédica, le decía que lo único que tenía era una hoja en blanco. Y esto es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Primera a los Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 32. Dice el primer versículo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando diciendo: yo no quiero que ustedes no conozcan esta verdad, yo quiero que ustedes la conozcan, y si no la conocen, procúrenla conocer. Se está refiriendo a nuestros padres, a nuestros antepasados, refiriéndose al momento en que nuestros antepasados, que vivieron un periodo de esclavitud bajo el gobierno de los egipcios, Dios, después de un clamor, los libera, y dice de que en ese proceso de liberación todos estuvieron bajo la nube, o sea, bajo la protección de Dios, y todos pasaron el mar. Verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando yo leo ese texto, yo trato de imaginarme cómo fue que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Porque la que la Biblia enseña es de que el bautismo tiene que ser inmersión, ¿verdad? Y ellos, la Biblia dice que pasaron en seco. Y si yo leo, los que fueron por inmersión, ¿quiénes fueron? Los egipcios. Los egipcios fueron los que estuvieron sumergidos en el agua, ¿verdad? Entonces realmente los que pudieron haber sido bautizados serían los egipcios, si le diéramos la aplicación del antiguo al nuevo, ¿verdad? Pero la escritura declara de que y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dándonos a entender de que ellos pasaron de un tiempo de muerte por una esclavitud que vivían a una vida que los condujo a una tierra prometida. Verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo estaba manifestado en el Antiguo Testamento. Dice que Cristo fue la razón por la que ellos pudieron beber agua en el desierto. Si Cristo no aparece en el escenario, no hay agua para ellos. Todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua. Usted y yo tenemos los mismos privilegios. Quizás a usted y a mí no nos han sacado de un lugar de esclavitud, de estar subyugados bajo un gobierno o bajo una persona, ¿verdad? Pero nos han sacado de un lugar de esclavitud al pecado. Dice la escritura de que nosotros éramos esclavos del pecado. Había algo que nos llevaba a tener una práctica continua del pecado. Leamos en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 6. ¿Cómo fue que el pueblo tomó del agua, verdad? Dice el verso 6 del capítulo 17 de Éxodo. Dice que le habló Dios a Moisés y le dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cómo fue que ellos bebieron agua? Ellos tenían sed y Dios le dijo a Moisés: aquí en esta peña yo voy a estar delante de ti, y con tu vara toca la piedra, golpéala y va a salir agua, y vas a poder beber tú y el pueblo. Verso 5, que es de donde Dios nos envía el título: pero de los más de ellos no se agradó
Dios. En otras palabras, de la mayoría, Dios no se agrada. Comenzó el apóstol Pablo diciendo: no quiero que ignoréis de que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Tuvieron los mismos privilegios, ¿verdad? Todos. Los que creían más y los que creían menos tuvieron los mismos privilegios. La presencia, la guía, la dirección, la provisión, el sustento. Porque dice que todos comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma agua. Todos disfrutaban de la cobertura de Dios. Pero dice el verso 5, pero de los más de ellos, de la mayoría, Dios no se agradó. Y Dios nos dice hoy que procuremos ser de aquellos que le agradan. No es suficiente que nosotros reconozcamos de que Dios nos guarda, de que Dios nos protege, de que Dios nos alimenta, de que Dios nos sustenta, sino que nuestra vida sea del agrado de Dios. Porque el verso 5 dice que de la mayoría Dios no se agradó, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. Dios les dio ¿qué? Libertad. Porque eran ¿qué? Esclavos. Dios a nosotros nos ha libertado ¿de qué? De una conducta de pecado. Todos hemos experimentado esa libertad. Pero dice que en el proceso, cuando iban camino a la tierra prometida, la mayoría quedó ¿qué? Postrados. Postrados dándonos a entender de que no entraron a la tierra prometida. ¿Qué hizo la diferencia? Que la mayoría no fue del agrado de Dios. Hoy en día es lo mismo. Podemos presentarnos delante de Dios como hijos. Tenemos la misma presencia, tenemos al mismo Dios como Padre, tenemos el mismo alimento que es la misma palabra, tenemos el agua que es el Espíritu Santo, pero ¿seremos del agrado de Dios en nuestras vidas íntimas? ¿Seremos del agrado de Dios en lo que pensamos? ¿Seremos del agrado de Dios en lo que hablamos? ¿Seremos del agrado de Dios en lo que decimos? Entonces, pensemos si todo lo que veo es del agrado de Dios. Pensemos si todo lo que oigo es del agrado de Dios. Pensemos si todo lo que hablo es del agrado de Dios. Porque de la mayoría Dios no se agradó. Y eso les trajo como consecuencia ¿qué? Que perecieran. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron ¿con qué propósito? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 11. ¿Al libro? ¿De Números? Ah, ok. Gracias. Vamos a leerlo del 4 al 5. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Quién come hoy en día eso? Levanten la mano. No les gustan los melones, no les gustan los pepinos, los puerros, las cebollas y los ajos. Y a los versos 4 ellos dice que comenzaron a exclamar: ¿quién nos diera a comer carne? Cuando usted lee la historia se da cuenta de que ellos comían un alimento que se llamó maná, que era como una hojuelita que caía del cielo. Por 40 años estuvieron comiendo esa hojuelita.
Pero dice que llegó un momento en que ellos se mezclaron con extranjeros y comenzaron a pensar, ¿quién nos diera a comer las holladas de carne que teníamos en Egipto? En el proceso de libertad del pecado y en el proceso de caminar en santidad pueden venir pensamientos similares. ¿Cómo me deleitaba yo haciendo tal cosa? ¿Cómo me deleitaba yo viendo tal cosa? ¿Cómo me deleitaba yo hablando tales cosas? Ahora tengo que estar hablando de la Biblia, tengo que estar leyendo la Biblia, tengo que estar haciendo cosas que a Dios le guste. ¿Y qué pasa con mis gustos? Entonces es muy probable que nuestras acciones comiencen a desviarse, nuestros pensamientos comiencen a desviarse. Lo que miramos ya no es lo que a Dios le agrada, lo que escuchamos ya no es lo que a Dios le agrada, lo que hablamos ya no es lo que a Dios le agrada. Y dice de que esas cosas sucedieron para ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Codiciar el melón será malo, ¿no? Codiciar la cebolla será malo. Los cuernos, no. La carne, no, no es malo. Pero ellos comenzaron fue a comparar su estado actual con lo que tenían. Y Dios nos dice a nosotros hoy lo mismo. No comiencen a codiciar cosas malas. A nosotros nos han enseñado, o al menos yo aprendí así, de que la codicia es buena o mala. ¿La codicia es qué? Nos han enseñado eso, ¿verdad? Yo también por mucho tiempo aprendí eso, que la codicia es mala. Pero cuando yo entro a la palabra y comienzo a relacionarme, comienzo a darme cuenta que codiciar lo incorrecto es lo malo. Pero díganme si a usted le parece malo que yo como esposo codicie a mi esposa. Buenísimo, ¿verdad? Que usted comience a codiciar leer más la Biblia. ¿Será malo o será bueno? Bueno. Que usted comience a codiciar estar más tiempo con sus hijos. Que usted comience a codiciar tener mejores detalles con su pareja. Que usted comience a codiciar hacer mejor su trabajo. La Biblia dice que no codiciemos la mujer del prójimo, que no codiciemos los bienes del prójimo. Pero lo que es mío, qué rico que yo lo comience a codiciar, ¿verdad? Porque me va a llevar a valorarlo. Entonces a veces escuchamos una verdad, escuchamos algo repetidas veces y creemos de que es verdad. En mi opinión personal, la codicia no es algo malo. Cuando codicio lo malo, es malo. Por eso dicen, no codicien cosas malas, como ellos codiciaron. Ellos comenzaron a codiciar lo que en su pasado tenían. Y en ese proceso que iban de un camino a santidad y a una tierra de una mejor provisión, muchos que perecieron porque no fueron del agrado de Dios. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 32. Vamos a leerlo desde el 5 hasta el 8. Entonces ya vimos de que es malo, de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿verdad? Dice que de la mayoría Dios no se agradó. Verso 5 dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Aarón quién era? El hermano de Moisés, y era el constituido el sacerdote, ¿verdad? Pero dice que mientras Moisés se fue a estar en comunión con Dios, esperando que Dios le hablara,
el pueblo acá abajo se desesperó y comenzó a decirle: haznos dioses como las otras naciones tienen. ¿Recuerdan en qué momento el pueblo comenzó a codiciar? Cuando se mezclaron con otros pueblos. Es muy normal que hoy nosotros, en el lugar en el que vivimos, nos relacionemos con creencias de otras culturas y que esas otras culturas lleguen a nosotros a convencernos de tales cosas que digamos: ve, vale la pena, tratemos lo que ellos tratan, comamos lo que ellos comen, adoremos lo que ellos adoran, ¿verdad? Y es probable que nos desviemos. Y dice que Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. No se trata de lo que yo estoy haciendo para Dios. Se trata que lo que yo esté haciendo sea del agrado de Dios. Porque Aarón era sacerdote y estaba promulgando algo bueno. Mañana es fiesta para Jehová, dando a entender de que lo iban a honrar y lo iban a glorificar, que lo iban a exaltar. Pero lo iban a exaltar ¿cómo? Aquí tenemos un becerro de oro que representa tu presencia, y con este becerro nosotros comemos, bebemos y jugamos y estamos haciendo todo para Dios. ¿Pero Dios se agradaba de eso? No. Verso 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Traían ofrenda, imagínense. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué? Se ha corrompido. Todos estuvieron bajo la nube. Todos cruzaron el mar. Tenían el mismo Dios, la cobertura, la protección. Comían el mismo alimento, leían la misma Biblia. Aunque no estaba la Biblia, pero estoy refiriéndome al alimento espiritual que hoy en día tenemos nosotros, ¿verdad? Dice que bebieron la misma agua, que era Cristo. Para nosotros el agua es el espíritu de vida, ¿verdad? Tenemos todo al mismo alcance. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? No es el hecho que estemos en la misma casa que Dios esté agradado con todo lo que hacemos. Todos somos hijos del mismo Padre, pero no todos hacen lo mismo. En la iglesia es igual. Y Dios nos dice hoy: de la mayoría Dios no se agrada. Y por eso perecieron. Por eso usted no compare su vida con la de nadie, porque va a estar en desventaja de pronto. No compare su vida con la de nadie. Procure usted estar bajo el estándar que Dios le esté pidiendo, al nivel de madurez espiritual que usted haya alcanzado. Pero no se compare con nadie, porque Dios mira su corazón, Dios mira mi corazón. Y dice que la mayoría perecieron. ¿Pero por qué van a perecer si estaban comiendo lo mismo, bebiendo lo mismo, tenían la misma protección, estaban bajo la misma cobertura, vieron los mismos milagros? ¿Por qué perecieron la mayoría? Porque comenzaron a codiciar cosas malas, comenzaron a idolatrar. Aún usted evalúe qué le hizo que viniera hoy a la iglesia, porque su motivación puede ser incorrecta. Yo no la sé. Yo lo que sé es que usted está aquí y yo me gozo que usted esté aquí, pero la motivación con la que usted vino, yo no la conozco. ¿Vino por idolatría? ¿Vino por codicia? Yo no sé. Dios lo sabe. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que por eso nuestro corazón tiene que ser examinado continuamente. Quizás usted diga: yo no tengo idolatría, yo soy cristiano, yo no idolatro a nada. Pero si tienes una motivación incorrecta y algo que le roba el primer lugar a Dios, eso es idolatría. Aarón dijo: mañana es fiesta para Jehová. Aparentemente se escucha piadoso. Vamos a hacer una celebración para Dios. Pero ¿cómo la vamos a hacer? ¿Está Dios agradado con lo que le estamos ofreciendo?
¿Está Dios agradado con nuestra adoración? Cada uno viene aquí y canta. Cada uno viene aquí, si quiere levanta la mano, si quiere se mueve, si quiere danza. Pero no podemos ver más allá los unos de los otros. Pero Dios sí conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Regresemos a 1 de Corintios. Verso 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estaban bajo la misma nube, tenían el mismo Dios, el mismo alimento, la misma bebida, pero dice que en un día comenzaron a fornicar. ¿Cuántos? 23,000. Y en ese día cayeron, porque los juicios de Dios en la antigüedad eran más severos. Imagínense que Dios hoy viera nuestro corazón y dijera, les voy a dar a cada uno conforme al pago de su corazón. Y ¡pa! Cae el pastor. ¡Pa! Cae la de la primera silla, la de la última silla, y se queda la iglesia. ¿Ah? ¿Será que somos del agrado de Dios? Lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, ¿es del agrado de Dios? Por eso Dios nos dice, procuren ser de mi agrado, porque de los más, de la mayoría, Dios no se agradó. No se trata de estar en una iglesia X o Y. Se trata que nuestra vida continuamente sea del agrado de Dios. El servicio dominical es bueno porque es una reunión familiar. Y juntos venimos y contamos testimonios, declaramos palabra y nos alimentamos y nos animamos unos a otros. Pero Dios, fuera de ese servicio, está interesado de cómo estamos viviendo cada uno. Entonces dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Leamos el Números 25, del 1 al 18. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab. Dios es un Dios celoso. Dios ha declarado y le dijo a su pueblo que no se mezclaran con otros pueblos de otras culturas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y úngelos, no, ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El problema nuestro es de que hoy jugamos con un concepto que se llama misericordia. Como Dios es misericordioso y no nos paga conforme a nuestras acciones, ni a lo que hacemos, ni a lo que pensamos, entonces sigámoslo haciendo, ¿no? Nadie se da cuenta, nadie me ve, yo lo hago en secreto, lo que yo oigo, yo miro, nadie lo sabe, entonces es fine. Y sigo yendo a la iglesia y canto coritos y me veo piadoso. Dice el verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Baal-peor es un Dios que no es el Dios nuestro. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Imagínense este hermanito. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación
y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo que celo por Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salum, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, para que no le vaya a colocar a una hija ese nombre, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Tremendo relato. Llega un hombre, están en la congregación y dijo: yo traigo esta madianita aquí y con ella voy a hacer fiesta, ¿verdad? Y dice: yo voy a celebrar a Jehová. Y se fue a fornicar con Cosbi. Pero dice que estaba Finnes, que lo vio y dijo que cogió una lanza y se metió donde estaban y a ambos los mató. Y dice que cesó la mortandad, porque se nombra el ejemplo de uno, pero dice que perecieron 23,000. Dándonos a entender a nosotros hoy, si traemos una aplicación, yo no tengo por qué estar escudriñando el pecado de ustedes, ni ustedes tienen por qué estar escudriñando el pecado. Primero, no podemos hacerlo, porque no tenemos esa facultad de ver todo lo que hacen. Lo que podemos hacer es ayudarnos los unos a los otros, alentarnos o exhortarnos en amor. Si Dios nos permite conocer una situación, decirnos: hola, estás mal en esto, considero que deberías de pensarlo y cambiar tu conducta, ¿verdad? Pero en ese entonces dice que el que vio el pecado fue y lo eliminó, y dice que Dios detuvo el furor. Hoy en día nosotros nos hemos cuestionado, y dígame si no es así. Dentro de lo que hemos vivido a nivel mundial, hemos visto que dentro del pueblo de Dios ha muerto mucha gente. ¿Sí, no? No estamos para generar juicio sobre nadie, porque así como fueron ellos, pudimos haber sido nosotros. Porque el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Pero tenemos la palabra que nos está alertando de que puede haber situaciones en las vidas de alguien que les haya causado la muerte. Como les digo, esto no es para juzgar o señalar o para decir: fulano se murió porque estaba mal. No, es una realidad la pandemia. Nos gozamos y nos alegramos en la protección de Dios, pero más que eso tenemos que gozarnos en lo que Pablo está diciendo. No quiero que ignoren, mis hermanos, de que aunque todos tenían la misma cobertura, tenían el mismo Dios, el mismo alimento, la misma agua, de la mayoría Dios no se agradó. Y esto no lo digo para usted, lo estoy diciendo para mí. Yo tengo que hacerme un autoexamen continuo de si lo que yo estoy haciendo es del agrado de Dios. Procuremos ser del agrado de Dios. Dice el verso 9: ni tenemos al Señor, ni tentemos, perdón, al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Los que han leído esa historia del relato que iban en el desierto y comenzaron a salir serpientes ardientes que mordían al pueblo, y Dios le dijo a Moisés: levántate un asta y construye una serpiente de bronce, y el que mire la serpiente será ¿qué? Sano. Dándonos a entender de que cualquiera de nosotros podemos caer.
Pero tenemos que saber a quién acudir cuando caemos, ¿verdad? A Jesús. En esa época era representado por una serpiente puesta en un asta. Dice la historia que el que miraba a la serpiente era ¿qué? Sanado, dándonos a entender de que no tenemos que estar mirando el pecado de otro. Miremos el nuestro y sepamos qué es lo correcto que tenemos que hacer. Pero ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a codiciar cosas malas, comenzaron a idolatrar, comenzaron a fornicar, comenzaron a tentar al Señor. Verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano de Dios, por el destructor. La murmuración en usted y en mí le da un derecho legal al diablo de que venga y traiga destrucción a mi vida personal y a mi vida. Por eso la Biblia dice, ni murmuremos. Es tan fácil murmurar. Para el pecado de alguien, pedimos ¿qué? Justicia. Para el pecado nuestro, misericordia. Pero la Biblia dice, no murmuremos. Leamos Números 16. Del 41 al 40. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, imagínense, algunos no, toda la congregación, murmuraron contra Moisés, que es el pastor. Y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Sí ven lo fácil que es justificarse? Todo esto lo que está pasando porque usted es un mal pastor. Porque usted no trae palabra de vida. Usted no nos anima. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y habló Jehová a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, tomad el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Cuál debe de ser la labor de un pastor? ¿Criticarlos a ustedes? Interceder. Yo tengo que pararme, si conozco algo incorrecto de ustedes, pararme y simplemente interceder a Dios. ¿Para qué? Para que la mortandad cese. ¿Por qué los invito a orar? Para que me acompañen. Porque la responsabilidad como congregación es primeramente mía, pero cada uno de nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Pero a veces pensamos, allá que ore el pastor, que oren los líderes. Pero cada uno de nosotros tenemos necesidad. Y si nos ponemos de acuerdo, ¿cuánto más Dios no nos va a escuchar cuando Él dice que si dos o más se pusiesen de acuerdo sobre algo en común, Dios oirá en los cielos y dará respuesta? Pero mi labor no es para venir a criticarlos. No tengo ni el poder de condenarlos, ni tengo agencia de viajes para decirles se va para tierra caliente o se va para tierra fría. No es mi trabajo.
Aquí Dios está dando un ejemplo con Moisés y Aarón, es de que se pararan a interceder. Incienso, dice el libro de Apocalipsis, que son las oraciones de los santos. Usted es santo, usted es santa, yo soy santo, y si nos reunimos como santos, ¿cuántas cosas no hará el Dios Todopoderoso? Por eso es necesario estar unidos. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Pero si eso pasó hace tantos años y los tiempos han cambiado, Julio, los gobiernos han cambiado, la vida es diferente. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es su opción. Es mi opción si lo creemos o no lo creemos. Dios dijo, yo no cambio. Si alguien es digno de confianza es Dios. Porque las noticias cambian, las temporadas cambian, los hombres y las mujeres cambiamos. Pero Dios dijo, yo no cambio. Por eso Él es digno de nuestra total confianza. Y esas cosas pasaron para que nosotros tengamos ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted podrá decir, Julio, yo no tengo problema con el pecado. Tengo un buen matrimonio, tengo buenos hijos, soy un buen empleado, soy un vecino ejemplar. Yo no tengo problema con ninguna de esas cosas. Y si es así, ¡qué bueno! Pero la Escritura nos dice de que no tenga usted más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque el que se crea estar firme, mire que no caiga. Por eso no critique a su vecino, no critique a su vecina por el problema o la debilidad que él tiene. Porque probablemente usted pueda llegar a ser tentado y probado con lo que está padeciendo su vecino. Por eso no critique otro matrimonio. Verso 13, perdón. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que usted vive como tentación y yo, ¿es humano o celestial? Es humano. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que si dice que eso está calificado dentro del género humano, no hay excusa para que nosotros digamos, es que no puedo con esta tentación. Esa mujer era tan bella que me sedujo y caí rendido a sus pies. O ese hombre era tan guapo que me sedujo y rendida caí a sus pies. O eso me llamó tanto la atención que me lo tuve que robar. O eso era tan sabroso que me lo tuve que comer. O esa bebida era tan rica que me la tuve que tomar. No es que se la tuvo, no es que tenía, sino que usted quiso. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero dice Dios que cuando viene la tentación, Él también manda un paquete de eso. Manda un Salvation Army. Ahí está la tentación que no la coloca Dios. Pero yo sé que está siendo tentado, está siendo tentada. Pero yo te estoy mandando también la salida. Para que tú sepas qué vas a hacer. Escoge. Dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Si usted cede a la tentación, no culpe a Dios. Porque Dios dijo que le mandó una salida, pero usted no quiso escoger la salida. Para que podáis soportar. Dice, esto es un chiste, que la mamá escuchó ruidos en la cocina. Ya estaban todos acostados y escuchó ruidos en la cocina. Y preguntó, Enrique, ¿dónde estás? Y el niño le dijo, en la cocina. Y la mamá le dice desde el cuarto, ¿qué estás haciendo? Deberías de estar acostado. Y el niño estaba en la cocina con una lata de galletas tratando de abrirla. Aquí peleando con la tentación. ¿Ah? ¿Dónde debería estar el niño? Acostado, ¿verdad? Pero él estaba en la cocina
con la lata de galletas tratando de abrirla y él decía, estoy aquí peleando con la tentación, ¿verdad? A veces así nos pasa. Cuando tenemos que estar en otro lugar, no, estoy aquí peleando con la tentación. No, a la tentación, húyele. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Verso 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. El apóstol Pablo se colocaba de ejemplo y dice, yo les estoy hablando a ustedes como sensatos, pero juzguen ustedes. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, pregunta. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, pregunta. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. Pregunta, ¿no son partícipes del altar? Verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Qué es un ídolo? Algo que le quita el lugar a Dios, pero es nada. Porque la escritura dice que todos los ídolos tienen ojos, no ven, tienen nariz, pero no huelen, tienen oídos, pero no oyen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan. Un ídolo no es nada, ¿verdad? Dice el verso 20, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. En esa época eran dos grupos, los judíos y los que no eran judíos. Los judíos conocedores de la ley, los gentiles, los que no eran judíos y no conocían la ley. Entonces los judíos decían, lo que los gentiles sacrifican, no se lo sacrifican a Dios, se lo sacrifican a los demonios. Verso 21. Dice el apóstol Pablo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Cuando celebramos la Santa Cena, siempre damos un tiempo a la reflexión, ¿verdad? De examinarnos para que no la comamos indignamente. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No pueden ustedes beber la copa del Señor creyéndose que están haciendo del agrado de Dios, pero en su vida práctica realmente están descalificados. Por eso es bueno autoexaminarse. Verso 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? Pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ellos comenzaron a codiciar los melones, las cebollas, los puerros, la carne. Hoy en día, ¿qué podríamos desear? Díganme nada. Dinero. Dinero. ¿La qué? ¿La qué? La playa. La playa, ¿qué más? Playas, Comida. La comida, oro. oro, Riqueza. Casas, carros. todas esas cosas. ¿Y es malo que se la coman? No. ¿Es malo que se lo beban? No. Pero la pregunta es, para nosotros como hijos de Dios, si queremos permanecer siendo del agrado, es que debemos preguntarnos, ¿esto que estoy viendo es del agrado? Ajá. ¿Esto que estoy escuchando es del agrado? ¿Esto que estoy hablando es del agrado? Porque dice que de la mayoría no se agradó a Dios, pero tenían el mismo Dios, comían la misma palabra, bebían la misma agua. ¿Qué era la diferencia? ¿Por qué unos perecieron y otros no? Por eso procuremos ser del agrado de Dios, porque no es por el hecho de estar en una misma casa que vamos a obtener todos los mismos beneficios. No, cada uno determina la consecuencia que quiere. Por eso dice que el apóstol Pablo comienza diciendo, no quiero que ignoren esta verdad. Y después dice, no quiero que codicien, no quiero que idolatren, no quiero que forniquen, no quiero que murmuren. Porque en la iglesia de Corinto se estaban dando todas esas cosas. Verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A mí
Mi esposa me pregunta, ¿por qué no compra mucho helado? Porque yo estoy buscando su bien. Pero ella va y lo compra. Ya yo salvo mi responsabilidad. Okay. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. En la antigüedad, aún en el mismo lugar, en el templo, se vendía carne. Y lo que sobraba de la carne era la carnicería. Entonces los gentiles que iban igual que los judíos a comprar la carne, uno para los ídolos y otros para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Pero utilizaban los mismos animales. Entonces dice, de lo que venden en la carnicería, coma, no pregunte nada. Si la res era vieja o era nueva o era joven. Le está diciendo, de todo lo que se vende en la carnicería, podéis comer sin preguntar nada. Pero si le dicen, no, es que esta vaca fue matada y se ofreció a los ídolos, ya usted tiene la opción. Por eso le dicen, no pregunte nada, por motivos de conciencia. Verso 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. ¿Qué es suyo y qué es mío? Del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, oiga, si algún incrédulo os invita y quieren ir, vayan. ¿Verdad? A veces, no, yo soy un cristiano y esos familiares míos son unos mundanos, yo no voy a ir. Pero allí dice, si algún incrédulo los invita y ustedes quieren ir, de todo lo que les pongan, léanlo, para que no vayan a decir que Julio les está enseñando una doctrina de demonios, eso. De todo lo que os pongan delante, sin preguntar nada. A usted lo invitaron a comer, no que haga preguntas. Pero usted a veces lo invitan a comer y cree que usted lo mandaron a que interrogue. ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? No, lo invitaron para comer. No a que esté haciendo una encuesta. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Verso 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, no por causa suya. Si yo voy a su casa y usted es budista y usted sacrificó algo para sacrificarlo a su Dios y usted no me contó nada, yo me lo como porque a mí me gusta. Pero si él me lo dijo de que fue sacrificado a su ídolo, el consejo para mí que tengo el entendimiento es que no me lo coma, no porque me va a hacer daño, no, del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Sigan leyendo. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la mía, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si yo tengo un amigo judío y yo sé que él no come cerdo, ¿es correcto que yo le invite a mi casa y le sirva cerdo? ¿Verdad? ¿Eso me hace a mí más cristiano porque yo me lo como y él no se lo come? ¿O eso lo hace a él más santo que yo porque él no se lo come y yo sí me lo como? No. Pero aquí la Biblia me está diciendo de que mis acciones tienen que ir más allá de conceptos religiosos. Debe de ir basado en el amor, en que yo no quiero lastimarte a ti, en tus emociones o en tus convicciones. Por eso usted no argumente que yo soy vegano y yo soy carnívoro. Usted come vegetales, para Dios se los come. Yo me como la carne, para Dios me la como. Por eso nos vamos a separar.
No. ¿Vamos a dejar de ser hermanos? ¿Va a dejar usted de ir a mi casa? No. ¿Verdad? Usted come lo que tiene la convicción que le es para su provecho y porque lo está haciendo para la gloria de Dios. El problema es de que nosotros, muchas de las cosas que hacemos, no las hacemos para la gloria de Dios. Las hacemos para nuestro orgullo. Las hacemos porque queremos hacer que los demás se sientan menores y ponerles el estándar del estilo de vida que yo llevo. Y si yo quiero imponerle a alguien un estándar de vida, impóngale el estándar de vida del amor que usted ha recibido, la misericordia que usted ha recibido, el perdón que usted ha recibido. Si usted le quiere imponer a alguien, impóngale eso, dele amor, dele perdón, dele misericordia. Pero nosotros hasta por la comida estamos peleando dentro de los mismos matrimonios. ¿Sí o no? Dice 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Verso 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? ¿Me es lícito? ¿Me conviene? ¿Glorifica a Dios? ¿O no glorifica a Dios? Si nosotros logramos tener presentes esas preguntas en lo que vemos, en lo que escucho, en lo que hablo, yo pienso que muchos hábitos en nosotros van a cambiar. Porque a veces nos volvemos cabeciduros, porque no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, sino por mera religiosidad. Y Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer un estilo de vida basado en el amor. Todo aquello que tú hagas motivado por el amor no va a dañar a los demás. Por el contrario, los va a beneficiar. Si te piden, les vas a dar porque los amas. No vas a estar pendiente, es que me hizo daño. No, porque tu motivación es el amor de Dios, no el daño que te han hecho. Si vas a comer algo, no lo vas a hacer basado únicamente en tu propio concepto de cuidar la salud, sino en lo que a Dios glorifica. Y yo creo que en esa área todos debemos de trabajar. Y la comida, yo pienso que todos tenemos problemas. Yo pienso que el diseño original es lo que más nos conviene. Imagínense, pueden comer el 99%, no coman el 1%. No les va a engordar, no van a tener celulitis, no van a tener sobrepeso. Coman todo lo que quieran. Pero como hemos escogido comer el 1%, no el 99% que nos permite, por eso es que ahora sufrimos de sobrepeso, sufrimos de celulitis, sufrimos de tantas cosas y de enfermedades. Pero el diseño original de Dios es: coma el 99% que no le va a hacer daño. Porque el 99% era con la aprobación de Dios. El 1% sin mi aprobación. Recuerden lo que dice el verso 5 del capítulo 10 de 1 Corintios. De los más no se agradó el Señor. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿En los más o en los menos? Y si estamos en los más, es hoy en día una buena oportunidad para decirle: Dios, me quiero cambiar para estar en este grupo, porque quiero ser de tu agrado. Mi vida quiero que te agrade. No quiero únicamente satisfacerme y decir: Dios está conmigo, Dios es mi Padre, soy un hijo de Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, ayuno, diezmos. La Biblia cuenta la historia de un joven rico. ¿Cómo era el estilo de ese joven rico? Súper piadoso. Todos los mandamientos los guardo desde mi niñez. Con un estándar de eso, al cielo, ¿no? Con bombo y platillos, todo lo guardo desde mi niñez. Pero ve y haz esto. Solo una cosa le pidió: ve y haz esto. Y no fue capaz de hacerlo. Para él era más importante: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Eso que me piden no lo voy a hacer.
Y eso que nos pide Dios hoy, que hagamos, que dejemos o que cambiemos, es el punto que nos puede descalificar, para que no seamos del agrado de Dios. Quiero entonces animarte a que leas conmigo el verso 32 y 33. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. 3 grupos. Creo que esos mismos grupos todavía los encontramos hoy. Ni judíos, ni gentiles, que son aquellos que todavía no comparten nuestra fe, ni a la iglesia. ¿Qué Dios nos está diciendo? Necesito que sus vidas continúen un proceso de cambio. No se conformen, no se estanquen. La vida de un cristiano no puede decir: aquí en este nivel que alcancé, estoy bien. El día que nos estancamos y nos detenemos, ese día comenzamos a decaer. La vida de un cristiano debe de ir en continuo crecimiento, porque ¿cómo es el camino del justo? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Somos perfectos ya? No. Pero Dios dice que podemos caminar en perfección todos los días. Verso 33, dice el apóstol Pablo: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sí ven cómo podemos ayudarnos los unos a los otros? Si dejamos la idolatría, si dejamos de codiciar cosas malas, si dejamos de murmurar. No quiero que ignoréis. Y es bueno no ignorarlo hoy en día. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Dios, comemos el mismo alimento, tenemos la misma bebida, pero podemos ser no del agrado de Dios. Acompáñenme, colóquense de pie y dediquémosle un tiempo a Dios, permitiéndole que su Espíritu Santo nos pueda hablar a cada uno de aquellas cosas que hoy deben de ser entregadas en su altar. Padre, gracias porque tu palabra es buena, Señor. Reconocemos y declaramos de que tu palabra está viva, que tu palabra es esa semilla incorruptible, que nuestros corazones como terreno necesitan, Dios, para dar un buen fruto. Hoy, Señor, queremos procurar la santidad, sin la cual tú has dicho que nadie te ve. Queremos despojarnos de todo concepto religioso que hayamos aprendido. Queremos, Señor, no ignorar esa verdad de que así como lo hiciste con tu pueblo en la antigüedad, los libraste de un periodo de esclavitud, aún los bautizaste, les diste alimento, les diste el mismo espíritu, les diste agua. Nosotros tenemos esas mismas cosas. Y a veces nos sentimos más que suficientes. No en tu obra redentora, Señor Jesús, sino en nuestros méritos y en nuestro conocimiento. Y todas esas cosas, conocimiento y méritos personales, nos descalifican, oh Dios. Porque fue por tu amor que nosotros fuimos hallados y encontrados por ti. Fue por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Es por tu obra de redención y de perdón continuo que podemos venir a ti y decirte: Padre, perdónanos. Porque hemos codiciado cosas malas, hemos fornicado, hemos, Señor, murmurado, y no queremos ser de ese grupo que no te agrada. Queremos ser de aquellos que te agradan, Señor, porque de los muchos no se agradó el Señor y perecieron. Gracias por anticiparnos esa verdad. Gracias porque nos alertas. Gracias porque nos das oportunidades para el cambio. Reconociendo, Padre, de que el cambio no viene
si no nos humillamos primeramente delante de ti. Podemos en algunas circunstancias tener, Señor, remordimiento, pero el remordimiento es diferente al arrepentimiento. El arrepentimiento es caminar en dirección opuesta hacia donde iba. Y hoy venimos a pedirte, Señor, perdón, nos arrepentimos. Tu iglesia ha fallado, Señor, y nosotros somos parte de tu iglesia. No juzgamos a nuestros hermanos, sino que nos ponemos en primer lugar nosotros, oh Dios. Nosotros necesitamos ser cambiados para ser factor de ayuda y de bendición a otros, como lo dijo el apóstol Pablo, para ser factor de salvación a otros. Queremos ser de aquellos entonces, oh Padre, que no ignoran esa verdad. Gracias por estar presente en este lugar, por tu palabra que has traído, Dios. Gracias por aquellos que la escucharon. Gracias por aquellos que la escucharán. Porque tu palabra cumplirá el propósito para el cual la enviaste. Amén. En Cristo Jesús nosotros te agradecemos lo que ya hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás. Amén. Amén.